Muy buenas tardes, queridos alumnos, nuevamente en esta actividad sincrónica, la octava videoconferencia de nuestra cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Hoy tocaremos un tema, pero más que importante, si bien esto quedará grabado, pero si se pueden conectar e interactuar, vamos a decir, la recepción en cuanto al conocimiento que uno le proporciona va a ser mucho más eficaz, ¿sí? Cumpliendo con aquellos que realmente se encuentran conectados y, vamos a decir, a la hora indicada, empezaré sin perder tiempo alguno, ¿sí? En un momento ya habíamos hablado, ¿verdad?, que era el proceso, pero de alguna manera vamos a repasar qué realmente es el proceso. Si bien este vocablo proceso viene de procesos, que justamente significa proceder, que es avanzar, marchar hacia un fin determinado a través de sucesivos momentos, ¿verdad? Hay innumerables definiciones a través de los doctrinarios, ¿verdad? Como Palacios, que dice que el proceso es un conjunto de actos que tiene, ¿verdad?, por objeto justamente la decisión de un conflicto o de un litigio, ¿verdad? Eugenio Jiménez en su libro habla que es una suerte de toda ordenación sistematizada para el cumplimiento de diversas etapas tendientes justamente a la obtención de un resultado preestablecido. ¿Qué quiere decir preestablecido? Es decir, que ya hay reglas en virtud de la cual uno ya los conoce, ¿verdad? Entonces, lo que proporciona es una suerte de seguridad jurídica. Y el maestro Alvarado Belloso, ¿verdad?, cuya ideología es un garantista, la define como un método de debate, en virtud de lo cual existen dos sujetos, ¿verdad?, que justamente debaten en forma pacífica y dialécticamente ante un tercero imparcial, independiente, que deberá justamente resolver el litigio, ¿sí? Esos son algunos, vamos a decir, definiciones o conceptos, ¿verdad?, de doctrinarios referentes al concepto de proceso. Es muy sencillo, esto ya habíamos mencionado y habíamos hablado en las primeras unidades. Hoy entraremos en cuanto a sus elementos constitutivos, ¿verdad? Tenemos el subjetivo y el objetivo, mi querida Damaris, ¿verdad? El subjetivo, ¿verdad?, se halla justamente representado por las personas facultadas justamente a iniciarlas, son las que impulsan o inclusive pueden extinguir o, vamos a decir de alguna manera, ir a la etapa decisoria, ¿sí? El artículo 98 justamente del Código Procesal Civil le faculta a esa persona a iniciar justamente el proceso. Por eso habla de una suerte de que, según nuestro sistema, ¿verdad?, el juez no puede iniciar el proceso de oficio, por lo menos desde el punto de vista lo que se llama el área o jurisdicción civil y comercial, ¿verdad? El otro elemento es el objetivo, ¿verdad?, que consiste en que está constituido, ¿verdad?, por una pretensión, de alguna manera, o por una petición que puede ser, a ver, extracontenciosa, ¿sí?, según que la intervención del órgano sea requerida para justamente definir un conflicto o constituir, ¿verdad?, o integrar para acordar una relación jurídica. Ese es el otro elemento, que es el objetivo, es decir, está constituida por justamente la pretensión o petición, justamente que puede ser extracontenciosa según que la intervención del órgano, ¿verdad?, sea requerida para definir justamente el conflicto
o para constituir o integrar o acordar, ¿verdad?, una relación jurídica. Esos son los elementos constitutivos del proceso, ¿verdad? El subjetivo y el objetivo, ¿verdad? Cuando habla de proceso de ideología, si bien ideología en términos generales estamos hablando que es un conjunto de ideas, ¿verdad?, sobre la realidad. Acuérdense que hay diferentes sistemas procesales que responden a diferentes principios, ¿sí? Por eso que en un momento dado también habíamos hablado, y si Damaris, si ya te pusiste al día y viste las grabaciones y el contenido en cuanto a la que se encuentra en la plataforma, por ejemplo, está el garantismo, el activismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un conjunto justamente de ideas sobre la realidad. Y los sistemas procesales responden justamente a diferentes principios, los cuales a su vez, ¿verdad?, eh, consecuencia de distintos conceptos filosóficos políticos. Te pongo un ejemplo, mi querida Damaris. Por ejemplo, si el Estado prioriza los intereses del mismo sobre los particulares, evidentemente tendríamos un sistema autoritario, obvio, ¿verdad? Y si en un Estado se da la libertad a los particulares, ¿verdad?, los procesos sirven para tendremos un sistema liberal, ¿sí? Es muy sencillo. Ahora, hay una distinción que, a ver, que muchos confunden entre proceso y procedimiento. El proceso es único, ¿sí? Hay un único proceso. Proceso podríamos volver a decir que en términos generales, que es un conjunto de, vamos a decir, de actos que son sí o sí necesarios en cada caso para obtener la decisión de un caso concreto, en virtud de la cual justamente un órgano determinado justamente lo va a resolver. En términos generales, de todas las definiciones que acabamos de mencionar. Mientras que el procedimiento, ¿verdad?, de alguna manera está a ver, constituido de ciertas fases o etapas, ¿verdad?, que justamente aquel que pueda comprender, porque enseguida vamos a ver los diferentes tipos de procesos, ¿sí? Un proceso de conocimiento ordinario, un proceso especial, sumario, cautelar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el proceso como un medio, de alguna manera, de decisión de los conflictos, ¿sí? Cuando hay una discusión entre dos partes, es decir, un sujeto activo, un sujeto pasivo, o mejor dicho, una discusión en virtud de la cual dos personas están con posiciones antagónicas, evidentemente alguien tiene que decidir ese litigio, ¿verdad? Y para eso justamente se crea el proceso. Ahora bien, el procedimiento, lo que acabo de decir, voy a tratar de explicar mejor, ¿sí? El procedimiento vendría a ser una suerte de sucesión de actos ordenados, ¿verdad?, y forma consecutivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir consecutivas? Cuando hablamos de consecutivo estamos hablando que se encuentran vinculadas, ¿sí? Vinculadas casualmente entre sí. ¿Por qué digo esto casualmente entre sí? Porque eh, un acto que se realiza dentro del proceso, ¿verdad?, lleva a otro acto, ¿sí? Necesariamente. Y así sucesivamente, vamos a decir, uno, ¿verdad?, es precedente necesario del que le sigue. Por ejemplo, yo inicio el proceso, luego se contesta la demanda, después de la contestación de la demanda se abre la apertura de la causa prueba, ¿verdad? Luego la apertura de la causa prueba donde se debate justamente lo alegado, ya pasamos a los alegatos y luego el modo normal de conclusión de un proceso que es la sentencia definitiva. ¿Se dan cuenta? Son etapas
sucesiva que sí o sí se tienen que dar, ¿sí? O diferentes actos procesales que sí se tienen que cumplir, ¿verdad? Y que están concatenadas entre sí, o mejor dicho, vinculadas entre sí, ¿verdad? Y que le precede necesariamente uno le sigue al otro. Si yo no puedo pasar, por ejemplo, presento la demanda y ya voy a la sentencia. Por poner un ejemplo muy burdo y hasta absurdo, ¿verdad? ¿Se entiende? Esa es la pequeña, gran diferencia, como yo siempre digo, de lo que es proceso y procedimiento, que no es lo mismo, que muchos confunden, ¿verdad? Muchos confunden en cuanto inclusive que algunos creen que hay muchos procesos. No, el proceso es único. Ahora, lo que hay son diferentes procedimientos, ¿sí? ¿Se entiende? Ok, entonces, Entonces, esos procedimientos estarían dentro del proceso. claro, lógico. Un El solo proceso, proceso y con los el, procedimientos. el proceso, Damaris, como te vuelvo a reiterar, vamos a decir, es simplemente, yo me quedo con el método en virtud de la cual justamente existen dos personas con posiciones antagónicas donde en, debaten en un pie de perfecta igualdad. Cuando hablo de perfecta igualdad, que todos tienen las mismas condiciones, ¿verdad? De poder alegar, de probar, ¿verdad? Etcétera, 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 y que va a ser decidido por un tercero imparcial independiente. Nuestra Constitución Nacional habla de que será decidido por un juez o tribunal, en este caso imparcial e independiente, y además, por supuesto, competente, ¿verdad? Porque si no, no va a poder resolver nuestro conflicto. Mientras que el procedimiento, mi querida Damaris, para darte una suerte de claridad nuevamente, es esa sucesión de actos, ¿verdad? Que están concatenados entre sí, ¿sí? Pero están evidentemente ordenados. Si yo paso de una fase a otra, te vuelvo a reiterar, presento la demanda, luego se corre el traslado, eso, se contesta la demanda, se abre la apertura de la causa práctica. Luego paso, vamos a decir, la apertura de la causa práctica, que son los alegatos, y ya un modo normal de conclusión del proceso es la sentencia definitiva. ¿Sí? Son fases o etapas que sí o sí tengo que pasar, o si no, estamos hablando de una nulidad tremenda. O peor aún, actos que sí o sí se tienen que realizar. Por ejemplo, la demanda, ¿verdad? Se notifica por cédula en el domicilio real de la persona, si es física o jurídica, para que tenga conocimiento y ésta pueda defenderse. ¿Te das cuenta? Son diferentes actos que están todos vinculados entre sí, ¿verdad? Y uno es precedente necesariamente del que le sigue. Por eso hablamos de que estamos hablando de una sucesión de actos ordenados y consecutivamente, ¿verdad? Vinculados unos a otros, ¿sí? Ese es el procedimiento, ¿sí? De tal modo entonces que el procedimiento en general, ¿verdad? Podemos decir que aparte, ¿verdad? Evidentemente de toda la instancia, eh, y el proceso, vamos a decir, vendría a ser lo especial, ¿verdad? Aparte de la acción procesal, que debe ser bilateralizada, ¿verdad? Vamos de nuevo. Entonces, proceso, podemos decir el concepto de la decisión que ustedes quieran, ¿verdad? El de Palacio, en pocas palabras, es un conjunto de actos destinados a resolver el litigio. O si toman la definición de Alvarado, es un método en virtud de la cual existen dos personas, que tienen posiciones antagónicas, que debaten, vamos a decir, en pie de perfecta igualdad, es decir, todos tienen las mismas condiciones, nadie tiene, vamos a decir, ventaja, eso se refiere en perfectas condiciones de igualdad, y que va a ser decidido evidentemente por un tercero imparcial e independiente. ¿Ok? Bien, o sea que vuelvo a reiterar, quiero ser bien contundente con esto, ¿verdad? Y el procedimiento es una sucesión de actos ordenados y consecutivos, ¿verdad? Vinculados, ¿verdad?
entre sí, de lo cual uno, ¿verdad?, es presente necesariamente el que le sigue, ¿sí? No puedo pasar de una etapa o fase directamente a otra. Sí o sí se tienen que dar las diferentes etapas que en un inicio habíamos hablado de la estructura del proceso justamente del conocimiento ordinario, en las primeras unidades, para que justamente puedan entender. Inclusive eso vamos a sumergirnos un poquito más ya en Derecho Procesal Civil 2. Esta es la distinción entre proceso y procedimiento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, entonces sí realmente se nos va a complicar para realmente el día de mañana poder entender las normas de juego que está establecido en la ley 1137/88, que es nuestro Código Procesal Civil. ¿Sí? Entonces, Damaris, de lo que acabo de decir rápidamente, entonces, ¿cuál es el objeto del proceso? ¿Cuál sería el objeto del proceso? Con tus palabras, nada más. Habilita tu micrófono, por favor. En la bueno, el proceso sería No, el objeto del proceso. Yo no te el estoy, objeto, sí, no sí, te estoy preguntando el el concepto ni la sería definición. resolver un conflicto. Perfecto, ¿verdad? Sí, bueno, hay otro La diccionario resol- muy sí, resolver un conflicto, tu perfecto. objeto. Perfecto. Si me apagas el micrófono, por favor. Excelente, ¿verdad? Bueno, hay otro doctrinario muy, pero muy renombrado, de hecho, Venda, ¿verdad? Decía que el objeto del proceso justamente se hace para la justa composición del litigio. Es decir, lo que acaba de decir Damari, es decir, el objeto del proceso está destinado para resolver ese conflicto. Y ahora les pregunto, entonces, de todo lo que estamos justamente desarrollando, entonces, ¿cuál es la función del proceso? ¿Qué es lo que queremos cuando yo recurro al aparato jurisdiccional? Yo tengo un problema con Esteban. Entonces, ¿cuál es la función del proceso? O si no, vamos a involucionar y vamos a ir nuevamente, como hayamos hablado en una oportunidad, vamos a decir, a una suerte de justicia por mano propia. Por eso, evidentemente, se crea el proceso para que haya un tercero que pueda dirimir el conflicto entre Esteban y mi persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del proceso? Para que yo voy a acudir o voy a despertar el aparato jurisdiccional, en este caso el Poder Judicial, ¿verdad? Para resolver el conflicto. Es el objeto del proceso, pero ahora yo hablo del proceso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero con el proceso? Vamos a suponer que vos tenés todo, vamos a decir, el derecho subjetivo, ¿verdad? Si bien tenés un buen abogado y plantea a través del derecho objetivo, que es la normativa, y vos podés el día de mañana, vamos a decir, probar, ¿verdad? A través de lo que todo lo alegaste, porque acuérdate que la carga de la prueba es aquel que afirma algo, tiene que probar, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, te pongo un ejemplo, en tema de la reivindicación, una acción real, en virtud de la cual, vamos a decir, ahí lo que tendrías que probar primero que sos propietario y que fuiste desposeído en forma ilegítima, y lo que querés conseguir justamente es la declaración que alguien te diga que vos sos propietario y por supuesto la restitución de la cosa. Sería, vamos a decir, el objeto en virtud de la cual lo que vos estás buscando en el proceso, ¿verdad? Entonces, dele este ejemplo, mi querido Esteban o Damaris, ¿cuál es la función del proceso? ¿Qué es lo que quiero restablecer? Mis derechos, profe. Sí, lo que vos querés, sí, de alguna manera querés que se te reconozca el derecho que tenés, ¿verdad? El derecho subjetivo, ¿verdad? En este caso, que se te reconozca, siguiendo el mismo ejemplo de la reivindicación, que sos propietaria, probaste con los diferentes elementos, ¿verdad? De conformidad al artículo 2407 del Código Civil, donde habla todo sobre la reivindicación, ¿verdad? Y los requisitos que tenés que probar
justamente para el día de mañana tengas una sentencia definitiva a favor tuya y que declare que vos sos la propietaria y que te restituyan la cosa que fuiste desposeída en forma ilegítima, ¿verdad? Pero la función del proceso, justamente, lo que estoy diciendo es el restablecimiento del orden jurídico mediante la actuación de la ley. Esa es la función del proceso. Es decir, restablecer el orden jurídico mediante la actuación de la ley. Si no, volveríamos nuevamente hacia atrás. Es decir, sería la violencia, sería la justicia por mano propia, es decir, violencia, es decir, ojo por tratar de, salvo, ¿verdad? Evidentemente la legítima defensa, ¿verdad? Pero lo que nos da justamente el proceso es que trato de que, como dijo Damaris, el derecho, ese derecho subjetivo, que se le reconozca, pero yo lo que hago como magistrado técnico y desde el punto de vista objetivo es restablecer el orden jurídico mediante la actuación de la ley. Es decir, hay una normativa, si me pone el ejemplo la reivindicación, artículo 2407, si tienen abierto el código, sería fantástico, del Código Civil, ¿verdad? Donde justamente habla de los requisitos de lo que yo tengo que probar en cuanto a la reivindicación, una acción real. Entonces, la función del proceso es restablecer el orden jurídico mediante la actuación de la ley. Si yo aplico la ley para que el día de mañana, si Damaris probó lo que alegó, ¿verdad? Entonces, por reconocerle que ella es propietaria y además la restitución de la cosa. Entonces, ahí restablezco el orden jurídico mediante justamente la actuación de la ley, es decir, mediante la aplicación de la ley. Para eso está la ley o la norma. Porque si no, esto sería un caos jurídico total donde si vos entras en mi propiedad, yo entro y te echo a patada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no existe, ¿verdad? Sí, para eso yo voy a recurrir al orden jurisdiccional, en virtud de la cual voy a iniciar, ¿verdad? O impulsar una demanda en virtud de la cual lo que yo voy a tratar es de convencerle al juez, ¿verdad? Que yo soy la propietaria y fue desposeída en forma ilegítima, ¿verdad? Y que el día de mañana en la sentencia definitiva me reconozca que soy propietaria y me restituyan la cosa. ¿Ok? Esa sería la conclusión siempre y cuando hayan confirmado, como decía Sentimilento, lo afirmado o hayan probado lo alegado. ¿Ok? Vuelvo a reiterar como una forma de escuela, ¿verdad? Entonces, la función del proceso es restablecer el orden jurídico mediante la actuación de la ley. Desde el punto de vista, vamos a decir, la función pública, lo que quiero es hacer hacer efectiva la voluntad de la ley. En este caso, justamente el artículo 2407, si tienen abierto ya el Código Civil, pueden leerlo y se van a dar cuenta que lo que voy a tratar de hacer es hacer cumplir lo que dice la norma, ¿sí? En este caso, la ley, ¿verdad? Ese es el punto de vista de la función pública, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la función privada es satisfacer justamente los intereses de las partes. Es decir, si vos recurrís al orden jurisdiccional, mi querida Damaris, porque alguien entró en tu propiedad y se cree que realmente es propietaria de la misma o dueña de la misma, y vos tenés el título, individualizar la misma, agregar las condiciones de dominio y además probás que esa persona que entró en tu propiedad tiene una posición ilegítima. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterar, la función del proceso es restablecer justamente el orden jurídico mediante la actuación de la ley. Desde el punto de vista de la función pública es hacer efectiva justamente la voluntad de la ley. Y desde el punto de vista de la función privada es satisfacer los intereses de las partes. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, sigo entonces. Ahora entraremos en la clasificación de los diferentes procesos, ¿verdad? Que vamos a hablar en términos o en líneas generales, ¿verdad? Para que esto se entienda, ¿verdad?
Ahí tenemos vamos a decir, la clasificación de procesos por el órgano, ¿sí? Por el órgano ante quien se tramita. Por ejemplo, si yo le digo, si hablamos por el órgano ante quien se tramite y hablamos de judiciales, ante quién vamos a tramitar ese proceso. Ante el Poder Judicial. Perfecto, así sencillo, ante el Poder Judicial, es decir, ante el Poder Judicial, es decir, los magistrados, ¿verdad? Investidos de ese poder jurisdiccional que le da el Estado, ¿verdad? Están también los judiciales y los no judiciales. Los no judiciales justamente son aquellos que están para declarar, ¿verdad? De alguna manera un derecho en discusión en virtud de la cual en la instancia, por ejemplo, administrativa, ¿sí? Eso sería en virtud por el órgano ante quien se tramita, que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de las diferentes clases de jurisdicción, verdad? ¿Sí? Esteban que después pudo ayudarle a Damaris para ponerse de alguna manera al día, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos por el órgano ante quien se tramita, puede ser judicial, ante el Poder Judicial, por supuesto, ¿verdad? Es decir, los magistrados, ¿verdad? Investidos de ese poder jurisdiccional del Estado, ¿sí? Y cuando hablamos de no judiciales, justamente se refiere a declarar un derecho en discusión, en virtud de la cual justamente puede ser, por ejemplo, en la instancia administrativa, ¿verdad? Por su carácter, dice, contencioso. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de contencioso? A ver, Esteban, si me recordás, ¿qué se refiere contencioso? Rápido. Cuando existe controversia entre las partes. Perfecto, excelente, Esteban. Brillante, brillante como siempre. Pues, entonces, cuando hablamos de contencioso, evidentemente estamos hablando cuando existe una controversia de intereses. Es decir, no hay, vamos a decir, una suerte de que es algo que yo estoy exigiendo del otro. Por eso habíamos hablado también las diferencias entre acción, pretensión, acción, demanda, pretensión, etcétera, etcétera. Las diferentes las diferencias que existen entre uno y otro, que algunos inclusive consideran como sinónimos, uno y otro, ¿verdad? Pero que aclaramos perfectamente en una de las clases que se encuentra grabada, mi querida Damaris. Así que cuando te pongas al día, porque esta es una de las materias, por así decirlo, como una suerte de columna vertebral de la carrera que hoy de alguna manera estás abrazando, ¿verdad? Que es el derecho, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contencioso, como bien lo dijo Esteban, brillante, ¿verdad? Es cuando existe una controversia de intereses, ¿verdad? Y cuando decimos que es voluntario, mi querido Esteban, contigo hoy que estás brillante, nuevamente espectacular, que ya hablamos lo de esto también, ¿verdad? Cuando es voluntario, Y sería el opuesto al contencioso. No hay controversia. exactamente, así que no existe una controversia. Pero evidentemente se necesita, ¿verdad?, de alguna manera dar certeza jurídica de una situación, ¿verdad?, determinada, de suerte de que, a ver, se haya tutelada jurídicamente, ¿verdad? Eh, y revestido por la normativa. Por ejemplo, vamos a decir, una operación técnica, el tema de la mensura, es voluntario. Se puede controvertir el día de mañana, pero vamos a suponer que yo lo que quiero es delimitar una operación técnica en virtud de la cual vamos a decir, no hay una controversia. Simplemente lo que voy a establecer son los límites del terreno en virtud de lo cual yo soy propietario, ¿verdad? Y tiene evidentemente un procedimiento, que eso en Derecho Procesal Civil 2 lo veremos. Pero el ejemplo es claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, contencioso es cuando hay controversia de intereses, voluntario cuando no existe una controversia de intereses, ¿sí? A ver, por su estructura, que ya habíamos hablado también, hay diferentes clases, vamos a decir,
de cómo llevar de alguna manera esa pretensión materializada en la demanda. Vamos a suponer que, siguiendo con el ejemplo, la acción real está la reivindicación. Evidentemente vamos a utilizar el proceso de conocimiento ordinario, ¿sí? El proceso de conocimiento ordinario, ¿verdad?, que por regla, ¿verdad?, es en nuestro derecho, se utiliza en todas aquellas contiendas judiciales, ¿verdad?, que no tengan por ley, ¿verdad?, por ley una forma especial de cómo se va a tramitar justamente ese conflicto, ¿sí? O cómo se va a ventilar, ¿verdad?, esa cuestión en virtud de la cual va a ser debatida entre esas dos personas con posiciones antagónicas. El proceso de conocimiento ordinario, ¿verdad?, justamente lo que nos da son las diferentes reglas de debate que va a existir entre una y otra parte, ¿ok? ¿Sí? Ahí estamos hablando, por ejemplo, vamos a decir la demanda, la condición de la demanda, los medios probatorios, ¿verdad?, las documentales, estamos hablando prueba confesoria, las pruebas testificales, reconocimiento judicial, etcétera, 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 ¿verdad? Luego, evidentemente, los alegatos y si concluye de una manera normal, que es la sentencia definitiva, ¿sí? Ahora bien, tienen que tener algo bien en claro. Si en un, si yo planteo una demanda y de alguna manera no puedo o no tiene ciertas regulaciones que se van planteando en ese juicio especial, se aplica en forma analógica todas las reglas del proceso de conocimiento ordinario. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces el proceso de conocimiento ordinario, ¿verdad?, por regla de nuestro derecho, ¿verdad?, es que todas las contiendas judiciales, ¿verdad?, en este caso, la reivindicación, no hay, evidentemente, voy a tener que utilizar únicamente el proceso de conocimiento ordinario por, vamos a decir, por los plazos amplios, por la amplitud de la prueba, me dan una cantidad de medios probatorios justamente para probarlo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, otros actos procesales en virtud de la cual puedo utilizar para justamente ya sea confirmar lo que estoy alegando o, de la otra parte, defenderme, ¿verdad?, de lo que quieren exigir del otro, en este caso de mí, ¿sí? Siempre en el mismo ejemplo que es el tema de la reivindicación, para que de alguna manera puedan entender. Como yo siempre digo, cuando uno materializa a través de ejemplos, parece que se entiende mejor, ¿verdad? Otro, el de ejecución. Bueno, el de ejecución aquí no radica en una declaración de un derecho controvertido, ¿sí? Atiendan bien. No es una declaración de un derecho controvertido, sino en la realización justamente formalizada ya de la prestación que constituye su objeto. Por ejemplo, le pongo de ejecución. A ver, se dicta la sentencia definitiva, haciendo lugar a una pretensión que ustedes que está materializada en la demanda. Se le notifica a la otra parte, pero no cumple. Entonces ahí entra justamente vamos a decir, la cuestión coercitiva, ¿verdad?, de que poder ejecutar esa resolución judicial. Pues de qué me sirve a mí que el juez me diga, sí, tenés razón, hacer lugar a la demanda de reivindicación, ¿verdad?, y ordénese la restitución de la finca número tanto, con cuenta catastral número tanto, a Damaris en el plazo de 15 días. Le notifico a Esteban, pero pasa 15, 20 y no me restituye. Entonces, tengo que ejecutar esa resolución. Y ahí entra otra clase de procedimiento, ¿verdad?, en virtud de la cual justamente voy a utilizar el procedimiento de ejecución.
¿sí? Que en Derecho Procesal Civil 2 también vamos a sumergirnos un poquito más. Pero yo quiero que entiendan, vamos a decir, esta clasificación, porque si ustedes no manejan estos conceptos, clasificaciones, elementos, etcétera, etcétera, cuando entremos en Derecho Procesal Civil 2, lo único que van a escuchar un monólogo de articulados que eso no tiene sentido. Por lo menos yo no lo planteo de esa manera. Hay profesores que leen los artículos. ¿Y de qué sirve eso? Si la ley está ahí. Ustedes pues apagan esto y lo leen. La idea es que lo lean y que puedan hacer una suerte de hermenéutica jurídica sobre cada normativa o interpretarla, ¿verdad? Para que el día de mañana yo pueda plantear de una u otra forma de acuerdo a lo que estoy, ya sea pretendiendo, que es mi pretensión, o defendiéndome. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos también los especiales. ¿Por qué se llaman especiales? Se llaman especiales porque son aquellos que se encuentran legislados por separado, es decir, acuérdense que el general es el proceso de conocimiento ordinario, ¿sí? Y si ustedes abren la ley 1137/88, que es el Código Procesal Civil, van a tener el desalojo, van a tener, vamos a decir, los interdictos, el amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, ¿verdad? Si tienen el Código Procesal Civil abierto, tiene su propio capítulo, en virtud de la cual cuando yo voy a demandar, me voy a sumergir solamente en ese capítulo. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el desalojo, acuérdense que es totalmente diferente al proceso de conocimiento ordinario. Imagínense que si por ponerle simplemente el desalojo, artículo 621 en adelante, el 622 te habla de que, vamos a decir, téngase por iniciada la presente demanda de desalojo Damaris contra Esteban Nicolás Aracho, bajo apercibimiento de que en el caso de no contestarlo se tendrán por cierto los hechos alegados en la demanda. Y por supuesto, luego ya se dicta la sentencia y una vez que pase un plazo, normalmente de 10 días, se libra el mandamiento de desahucio. ¿Se dan cuenta cómo es un procedimiento especial totalmente diferente al proceso de conocimiento ordinario, que es mucho más amplio? En un desalojo, por ejemplo, los plazos son más cortos, ¿sí? Para contestar la demanda no es de 18 días, como en un proceso de conocimiento ordinario. ¿Se entiende? ¿Sí? En los interdictos, normalmente, si se da contra un particular, se señala una audiencia y se hace todo en forma oral. Si se hace contra un órgano público, se pide un informe, ¿verdad? Se contesta y luego, perdón, en un amparo, ¿verdad? Se hace contra, que eso está tan de moda, ¿verdad? Contra un órgano público y lo que se elevan es, vamos a decir, ese informe circunstanciado de los hechos que yo alegué, ¿sí? Por ejemplo, planteo un amparo en virtud de la cual requiero ya una cama, en virtud de la cual me den, vamos a decir, el AUTI, es decir, de terapia intensiva. Pero cuidado, hay que plantear en forma correcta, porque ya hay una ley en virtud de la cual está la del Ministerio de Salud y Bienestar, el Ministerio de Salud y Bienestar Social, que es la 6721 6721, si mal no recuerdo, /21 de este año, a partir de que se publicó 16 de abril, donde se tiene que hacer cargo justamente de la salud, que es justamente un derecho de carácter o de rango constitucional. El artículo 4, que es la vida, y la salud, que habla el artículo 68 de la salud, 69 del sistema de salubridad, y por supuesto ya los convenios internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Y entre otros, ¿verdad? Declaración Universal de los Derechos del Hombre, etcétera, 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 donde se prioriza justamente como principios aquellos que están en la cátedra de Filosofía del Derecho, que son, vamos a decir, justamente una de ellas es la vida. Porque sin vida, ¿de qué vamos a estar hablando, verdad?
Y si no tengo salud, ¿verdad? Ya estoy, como se suele decir, ya en otra clase de vida, ¿verdad? En fin. Bien, entonces, a eso se refieren los especiales. Son aquellos que se hayan legislado por separado, si tienen su propio capítulo y su propia forma como está legislada, ¿ok? Desalojo, interdicto, el amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Los sumarios justamente se caracterizan por, de alguna manera, porque son con plazos realmente cortos y totalmente también diferente al proceso de conocimiento ordinario. Más bien están reservados por casos urgentes, ¿verdad? Por ejemplo, la rendición de cuenta. La rendición de cuenta se encuentra legislado en el artículo 673 del Código Procesal Civil, en virtud de la cual, por ejemplo, se le corre traslado a una suerte de liquidación, ¿verdad? Por 6 días. No estamos hablando tampoco de 18 días, ¿ok? Y tiene que contestar, etc. A no ser que realmente, por la importancia de la demanda, el juez puede convertirlo o sujetarla por las reglas del proceso de conocimiento ordinario, porque requiere de un mayor debate. Entonces no se va a fijar solamente por ese articulado en virtud de la cual está regulado cómo se va a desarrollar la rendición de cuentas, que está en el artículo 673 del Código Procesal Civil, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que no le queda claro, por favor? Es el momento. Igual lo pueden hacer a través de los medios de comunicación que se encuentran en la plataforma sin ningún problema. Estoy a la disposición de ustedes, como siempre digo, las 24/7, porque como siempre también reitero, ¿verdad? La docencia, vamos a decir, no se vive, ¿verdad? Es más bien una pasión y vocación, ¿verdad? Pero la idea es que, como siempre, también, disculpen la redundancia, pues de repente uno ya se cansa, pero no, yo por lo menos no me voy a cansar de que quiero que obtengan un título con contenido y no un título vacío. Hasta acá, Bien, claro, la diferencia, profe. perfecto, excelente. Sigo entonces, ¿verdad? Por su finalidad. A ver, estamos hablando, por su finalidad, habla sobre el tema de declaración, ¿verdad? Es decir, ya habíamos hablado, ¿verdad? Es necesario declarar justamente un derecho que se disputa, ¿verdad? Para así tener una suerte de respaldo jurídico que haga, ¿verdad? Precedente que es lo que estoy reclamando. ¿Qué lo que quiere decir esto? Es decir, por su finalidad de declaración, es decir, se requiere que sí o sí se declare un derecho que se disputa, porque si no, ¿para qué yo voy a recurrir y voy a de alguna manera despertar el aparato jurisdiccional si al fin y al cabo lo que acá estoy buscando es que a mí me digan, sí, Damaris, tenés razón, tu derecho te reconozco como propietaria y por consiguiente, ¿verdad? Te tienen que restituir la cosa que fuiste desposeído en forma ilegítima. Es decir, tiene que haber, vamos a decir, una declaración, es decir, quién realmente tiene el derecho, ¿ok? Quién tiene realmente ese derecho subjetivo que se está reclamando, ¿sí? Es muy sencillo. La ejecución, vuelvo a reiterar, ¿verdad? Tiene justamente el cumplimiento, ¿verdad? Compulsiva de la obligación, compulsiva. Y le voy a poner otro ejemplo, en vez de la ejecución de una resolución judicial, los juicios ejecutivos. En el juicio ejecutivo, vamos a decir, yo lo único que ahí no se discute la causa, mi querido Esteban o Damaris, todo lo que están conectados. A mí no me interesa de cómo se originó ese documento obligacional. Lo único que me interesa es que ese documento que estoy ejecutando esté vencido, con plazo vencido, no sujeto a una condición y por supuesto que pueda ser ejecutada desde el punto de vista
líquido en dinero. ¿Ok? Eso se refiere de ejecución, ¿sí? Tiene un cumplimiento, ¿verdad?, compulsivo de la obligación. Es decir, yo de alguna manera, como vos me debes algo, ¿verdad? Yo te presté dinero, vos me diste un pagaré, así como hacen los bancos, ¿verdad? Se van al banco, piden un préstamo y me hacen firmar una cantidad de pagaré. Muy bien. Ante el vencimiento de ciertos plazos, 1, 2, 3, de acuerdo como establecieron el contrato con la respectiva entidad bancaria. Si no cumplen, entonces voy a tener que ejecutar, ¿sí? Y ejecuto los pagarés, ¿sí? ¿Se entiende? Otro son las cautelares, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienden a evitar? Tienden justamente a evitar que, acuérdense que en un proceso puede, no es que dura de repente como que todos querríamos, ¿verdad? 3 meses, o 4 meses, o 5 meses. No, hay demandas que duran 11 años, inclusive creo que hay de público conocimiento en el área penal 18 años, que ni siquiera se hizo la preliminar. Imagínense. Podemos poner miles de cuáles serían las causales, ¿verdad? Ya sea falta de infraestructura, recursos humanos o diferentes, a ver, una palabra que se utiliza mucho, muchas chicanas, ¿verdad? Justamente uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia había planteado una ley que la denominaban antichicana, porque ¿qué es lo que la mayoría de los en la esfera penal, que no es mi área, lo que hacen es recusar, incidentar, etcétera, etcétera? Eso es recurrible, se va a la Cámara y va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces hay ciertas medidas cautelares en virtud de la cual, que lo que hace es que ese transcurso desde el inicio hasta la finalización del proceso, vamos a decir, no sucedan hechos en virtud de la cual impidan justamente el cumplimiento de la sentencia. Pues, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, litigar durante 20 años? Y al fin y al cabo, cuando trato de ejecutar esa sentencia que salió a mi favor, había decidido Esteban Nicolás Arachi no tiene absolutamente nada en su patrimonio. Es decir, voy a colgar la sentencia como una suerte, gané, como un cuadrito. Entonces, las medidas cautelares justamente están para evitar que ese derecho subjetivo que estoy buscando que se declare, ¿verdad?, no sea una quimera simplemente, ¿sí? Justamente para asegurar o garantizar, ¿verdad?, es el cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, cuando pide una medida cautelar hay ciertos presupuestos generales que se encuentran en el Código Procesal Civil, dentro de la cual está en el artículo, si mal no recuerdo, 692, 693. Son 3 requisitos, ¿verdad? Uno de ellos es la verisimilitud del derecho, el segundo es la urgencia, o que hablan de la demora, ¿verdad? Y la tercera, por supuesto, tengo que hacer una contracautela, ¿sí? Si cumplo efectivamente con esos 3 requisitos, entonces sí, el juez sí cree conveniente, ¿verdad?, para asegurar justamente el cumplimiento de esa sentencia y no simplemente quede como una suerte de recuerdo, ¿verdad?, dicto esa medida cautelar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sigo? Bien. Por su contenido. Sí, profe. Gracias. Por su contenido. Están los singulares y los universales. Esto es muy sencillo. Singulares cuando el derecho, que se discute evidentemente, versa solo, ¿verdad?, sobre uno o más elementos, ¿verdad?, que corresponden al patrimonio de los litigantes. Por ejemplo, vuelvo a reiterar el ejemplo que estamos manteniendo, el derecho de reivindicación, esa acción real, ¿sí? Es vamos a decir, una suerte de que es singular. Ahora, cuando hablamos de universales, es justamente, se refiere, y eso creo que ya lo habrán dado, aquellos que dieron, vamos a decir, personas y familia, ¿verdad? Esta suerte de querer entender esta diferencia entre singular y universal, ¿verdad? El universal es cuando el derecho de discusión versa sobre el universo patrimonial del sujeto
justamente en virtud de la cual está involucrado. Por ejemplo, una quiebra, una sucesión, una convocatoria de acreedores, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que Esteban es dueño, a ver, de un restaurante y hoy con la pandemia ahora no puede cumplir con sus obligaciones, entonces pide una convocatoria para no llegar a la quiebra. Pero si llega a la quiebra, bueno, evidentemente lo que vamos a tratar de hacer es liquidar todo aquello, vamos a rematar su cocina, sus muebles y también evidentemente el día de mañana el inmueble si es el propietario del local, ¿verdad? Para tratar de alguna manera de cumplir con aquellos acreedores, ¿verdad? De acuerdo al privilegio también, ¿verdad? Porque de repente Esteban para construir su local pidió un crédito hipotecario. Entonces, el que va a cobrar primero por la cuestión de los privilegios va a ser aquel acreedor hipotecario. Y luego los diferentes acreedores quirografarios, ¿verdad? Aquel que le vende a la manzana, el tomate, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablamos universal es cuando, evidentemente, acá se discute sobre el conjunto patrimonial del sujeto que se encuentra involucrado. ¿Ok? Por el medio de expresión, el escrito, si bien nuestro Código Procesal Civil es todavía escrito, tiene algunas características orales, si bien se tiende hacia la oralidad hasta el momento, no hay todavía ningún cambio, si bien en el área penal sí hay mucha más oralidad, ¿sí? Que en la parte civil y comercial, ¿ok? Mientras que nuestro sistema es todavía escrito, ¿verdad? Civil y comercial. Y en el área penal es casi todo oral ya. Pero hoy se tiende a la oralidad. Como habíamos mencionado, también la oralidad tiene sus ventajas y desventajas, así como el sistema escrito tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Que no voy a volver a mencionar porque ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Bien. Uno se pregunta, bueno, a ver, en un momento dado, ¿puedo yo pedir la suspensión del proceso? Vamos a suponer que Damaris y Esteban, Damaris le dice a Esteban, che, Esteban, paremos aquí, realmente tratemos de acordar de alguna manera, salí, bueno, te pago tanto, etcétera, etcétera, por más que no tenga derecho a nada, ¿verdad? O porque haya hecho mejor a lo que fuera, etcétera, etcétera. Y supuestamente él cree que entró de buena fe, ¿verdad? A ese inmueble, ¿verdad? Y realmente la propietaria es Damari, ¿verdad? ¿Se puede pedir la suspensión del proceso en algún momento? El artículo No, 150, el artículo 152 te habilita justamente que cuando una sola vez, ¿verdad? Con acuerdo de partes de pedir la suspensión del proceso por el plazo máximo. No sé quién tiene el código procesal, porque si no, esto es un monólogo abierto, por favor, el artículo 152. Justamente, vuelvo a retirar, se puede pedir la suspensión del proceso. En un momento dado se va desarrollando las diferentes etapas. Pero si hay un acuerdo de parte, se puede pedir la suspensión del proceso. profe, Inclusive podemos profe, ahí homologar. eso es lo que yo te iba a decir, que, Sí, o sea, yo claro. entendí que no se puede suspender, pero se puede hacer un acuerdo entre las partes y eso Sí, homologar, ¿verdad? Ahí lo que dice, perfecto. Ahora, gracias, si profe. después llegamos a un acuerdo y encima otra vez Esteban otra vez no cumple, continuamos con el proceso, pues ya de otro punto de vista, porque él ya reconoció, ya voy a entrar en el cumplimiento justamente o ejecutar de lo que no cumplió Esteban en su momento de lo homologado. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, se puede suspender el proceso por acuerdo de parte, una sola vez. ¿Ok? Y por un plazo determinado que está justamente en ¿cómo se llama? En el articulado 152. ¿Sí?
que a mí no me interesa, porque al fin y al cabo está ahí, yo plazo y eso no le voy a preguntar, porque eso, para eso está. Yo lo que quiero que entiendan, que interpreten, ¿sí? Bien, después tenemos cómo concluye un proceso. El modo normal es la sentencia. Se dicta una sentencia definitiva. Esa es la que reconoce justamente ese derecho subjetivo. Es decir, mil veces ya lo he mencionado. Es decir, ese adagio tan trillado que dice secundum allegata et probata. Es decir, la sentencia es consecuencia de lo alegado y lo probado. Punto. Ahora hay medios anormales de determinación del proceso, como el desistimiento, que puede ser de la instancia, ¿verdad? Y de la acción. El desistimiento de la instancia, ¿verdad? Yo lo que desisto simplemente es no de reclamar el día de mañana, sino que del derecho, pero puedo volver siempre y cuando no me haya prescrito a volver a iniciar nuevamente una demanda. Ahora, si desisto de la acción, ¿verdad? En el artículo 166 del Código Procesal Civil, ahí ya no puedo volver a plantear, porque desistí de la acción. ¿Se entiende? La diferencia entre el desistimiento de la instancia y de la acción. ¿Sí? En el desistimiento de la instancia lo que desisto del derecho de seguir continuando, ¿verdad? Con ese debate. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si ya notifiqué, tengo que correr traslado a la otra parte para ver si está de acuerdo o no. Por ahí si a la otra parte no le conviene, no, yo continúo porque yo sé perfectamente que te voy a ganar. ¿Se entiende? Artículo 165 del Código Procesal Civil. Pero cuando desisto de la acción, vamos a decir, está en el artículo 166 del Código Procesal Civil, ahí ya estoy desistiendo de que el día de mañana pueda reclamar algo a Esteban o a Damaris. ¿Ok? Luego tenemos el allanamiento, ¿verdad? Está en el artículo 169 del Código Procesal Civil, que consiste en lo siguiente, muy sencillo, en virtud de lo cual yo me allano a la pretensión de la otra parte. ¿Sí? La conciliación, que está en el artículo 170, en virtud de la cual vamos a suponer que le llamo a una audiencia a Damaris y a Esteban, y Damaris empieza una demanda de indemnización, daño y perjuicio. Y yo le llamo a Esteban, ¿verdad? En virtud de la cual, para tratar de conciliar, que están dentro de mis facultades, ¿sí? Y Damaris le dice, bueno, ¿sabes qué me chocaste? Y Esteban dice, sí, tienes razón. ¿Y cuándo lo que me reclamas? Y mira, a mí acá me salió y agrega toda la factura, etcétera, etcétera. Y sabe bien que Esteban realmente incurrió, dobló en U o lo que fuere, etcétera, etcétera. Y le dice, mira, el Mercedes que me chocaste me sale esto, esto y esto. Siempre y cuando no la haya dejado, vamos a decir, totalmente destruido, ¿verdad? Y bueno, y te reclamo 20 millones. Y Esteban te dice, 20 me parece mucho, no, no sé, espera, dame 17, listo. Entonces concilian, ¿ok? Se puede llegar a una conciliación. Voy a poner simplemente una suerte de cómo poder llegar. O directamente decir, bueno, para no hacer ese desarrollo, ese proceso, ese procedimiento, el proceso de conocimiento ordinario que puede durar años, pero años. Entonces es una de las alternativas justamente como la mediación, la conciliación, que pueden justamente evitar ese tiempo, ¿verdad? Que le conlleva a ustedes gastos, ¿verdad? Que consiste en la contratación de un abogado, ir al Poder Judicial y después las diferentes actos procesales que tienen que dar dinero, ¿verdad? Como notificaciones, etcétera, 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 etcétera. Al final el chiste le puede salir Y mucho más el caro. pago de las tasas también, profe, ¿verdad? El pago de las tasas. Hasta una cantidad de cosas, inclusive vamos a suponer que ofreciste perito, imagínate, tenés que pagarle al perito también, así que se te puede ir, pero vamos a decir, en vez de pagar 20 millones, va a terminar pagando más de 200 millones. Por eso hay que tener cuidado cuando el abogado dice, no, no te preocupes, vamos, vamos, vamos. No es solamente litigar, por eso siempre yo lo que vengo a enseñar aquí es no a enseñarle cómo litigar y ganar un proceso, no, es cómo tratar de resolucionar el conflicto que a ustedes el día de mañana un cliente, ¿verdad? Le va a presentar. O del punto de vista como magistrado o defensor o fiscal, ¿verdad? De aplicar la ley.
conforme a derecho. ¿Ok? Otro de los modos normales de determinación de un proceso es la transacción. Está en el artículo 171, ¿verdad? Otro es la transacción, entienden, es decir, que no es transar, no se refiere a ese infinitivo, sino que es una suerte de, no conciliación, pero tratar de, a ver, yo te debo esto, bueno, vamos a pagarme en 60 cuotas, ¿sí? En vez, antes que no me pague nada, bueno, estoy pagando a poquito, ¿sí? Y se homologa también judicialmente, por supuesto, para que quede constancia en autos, ¿sí? La causa de distancia, ¿verdad? Artículo 172. La causa de distancia justamente es la inactividad por una de las partes, ¿verdad? Ya sea, vamos a suponer que Damaris le demanda por reivindicación a Esteban, le notifica, sabe la apertura de la causa de prueba, acá la que tiene que, la carga de la prueba la tiene Damaris, que es la que tiene que confirmar lo que, o probar justamente lo que alegó, porque el objeto de la prueba son los hechos, ¿verdad? Eso en términos generales de lo doctrinario, ¿verdad? Según Sentim Melendus, dice que lo que hay que confirmar son las afirmaciones, ¿verdad? Bueno, eso ya es una cuestión ya de doctrinario, ¿verdad? Pero acá lo que yo tengo que es probar justamente lo que alegué, es decir, los hechos. Acuérdense, los hechos son pasados, es decir, que es lo que ya ocurrió, ¿sí? ¿Ok? O inclusive también aquellos que me incumplieron, y también puede ser futuro, pero bueno, eso ya entraríamos en algo que vamos a sumergirnos nuevamente en Derecho Procesal Civil 2, ¿sí? Entonces, la caducidad de distancia, hay un plazo, ¿sí? De inactividad. Algunos lo hablan que es como una suerte de castigo, ¿sí? Algunos doctrinarios, porque realmente todos tenemos derecho, ¿verdad?, a recurrir al orden jurisdiccional, y bueno, si yo no insto, ¿verdad? Instar, ¿qué quiere decir? Justamente, si yo no realizo ciertas actividades, ¿verdad?, dentro del proceso, ¿verdad?, esto no pasa de una fase o una etapa a otra, de lo que habíamos hablado, ¿verdad?, en cuanto al procedimiento. Entonces queda ahí paralizado. Como castigo, si pasó 6 meses y vos nunca instaste, es decir, nunca realizaste otro acto para que pase de una etapa a otra, te caduca el plazo de 6 meses, ¿verdad? Que es bastante razonable. Algunos dicen que es un castigo, pero también así, ya que despertaste el aparato jurisdiccional, si agarraste un caso, mi querido Esteban Damaris, bueno, háganse cargo y tomen el compromiso, así como lo toman con la cátedra, y asúmanlo, ¿verdad? Y en el caso de la cátedra, estudiando, ¿verdad? Y en el caso de una cuestión que se le plantea, respondiendo, ¿verdad?, a ese mandato que le dio el cliente para justamente tratar de probar lo que están alegando o confirmar lo que están afirmando. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero si no instan, hay un plazo donde te caduca justamente, caducidad a distancia. En cuanto al proceso arbitral, ya habíamos mencionado también de alguna manera, ¿verdad?, que eso se encuentra en la ley 1879. Se había mencionado cuáles eran los elementos que tienen que tener todo abierto, por lo menos ya en el escritorio de la computadora, ¿verdad? La 1879/02, donde habla del proceso arbitral, ¿verdad?, que es justamente un medio alternativo de solución de conflictos, ¿sí? Más bien es privado, ¿sí? Y solamente actúa el Estado para resolver aquellas cuestiones vinculadas al arbitraje en sí, o cuando sea necesario justamente ejercer el imperium que carecen los árbitros, ¿sí? Porque en el arbitraje, acuérdense que habíamos hablado en su momento también, donde hay una libertad tremenda, inclusive de cómo desarrollar en cuanto a las cuestiones, las únicas cuestiones susceptibles, estamos hablando justamente de carácter patrimonial y que sean transigibles, ¿sí? Yo no puedo, vamos a ir al arbitraje, cuestiones de orden público, por ejemplo, vamos a decir, relacionados a la capacidad, el estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. No. Las cuestiones susceptibles de arbitraje solamente son aquellas
susceptibles de carácter patrimonial y sean transigibles, ¿ok? ¿Verdad? No pueden ser susceptibles, objeto justamente de un proceso arbitral, aquellas cuestiones, por ejemplo, de orden público, por ejemplo, a ver, cuestiones de familia, parentesco, ¿verdad? Que justamente requieren, por ejemplo, la intervención del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orden público. Yo no puedo transigir cuestiones o normas que justamente sí o sí tengo que cumplirlas, porque son de orden público. Eso no, yo no puedo negociar con Esteban cómo vamos a llevar nuestro procedimiento cuando hay cuestiones de orden público. Ahora, cuando hay cuestiones vamos a decir, de carácter patrimonial y son transigibles, inclusive podemos establecer cómo vamos a debatir en el hipotético caso que surja entre nosotros un conflicto. Normalmente esto lo hacen, vamos a decir, personas jurídicas o empresas muy grandes, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, no entran al Poder Judicial, porque saben que evidentemente al entrar a este aparato jurisdiccional no sabes cómo puede acabar por un lado y cuánto tiempo te puede durar. Y a ellos no les conviene eso. Ellos quieren solucionar rápido. Por eso es otro medio alternativo en virtud de la cual justamente muchos abogados no lo utilizan. Por eso hay que cambiar el chip, señores. Es decir, hay que empezar a pensar en la mediación, en la conciliación, en el arbitraje, porque son justamente métodos alternativos para poder solucionar el conflicto rápidamente. ¿Para qué entrar en litigio te puede durar años? No tiene sentido. ¿Se entiende? Por supuesto, cuando hablamos de un proceso arbitral, lo que acabo de decir, hay mucha mayor libertad. Por eso esa formalización es mucho más flexible, porque se puede inclusive acordar cómo yo voy a debatir. En el hipotético caso, vamos a decir que haya un conflicto. Artículo 3 justamente de la ley 1008. Me puedo equivocar, ¿eh? Tampoco no es que tenga una memoria de elefante. Artículo 3, si mal no recuerdo, si tienen por ahí abierta la ley de la ley 1879/02, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto al tribunal arbitral, hay dos clases, ¿verdad? Los jueces árbitros y los arbitradores, ¿sí? Los jueces árbitros, evidentemente, que habíamos ya mencionado, son aquellos que tienen caracteres de la ley, es decir, son abogados, es decir, el tribunal va a estar conformado por abogados. Y están de alguna manera, un tribunal arbitral, algunos doctrinales lo llaman componedores amigables, ¿sí? En virtud de la cual no van a resolver el conflicto de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la equidad, a su leal y saber entender, que es totalmente diferente. Pero vamos a decir, por eso vuelvo a reiterar, por eso el proceso arbitral es mucho más flexible. Imagínense, pueden componer de conformidad de las partes que no sean abogados los que formen o compongan ese tribunal arbitral que luego va a decidir a través de no una sentencia definitiva, sino lo que se llama un laudo, ¿verdad? El laudo arbitral, ¿sí? En virtud de la cual ahí va a estar justamente la decisión que Esteban y Damaris, de común acuerdo, dijeron, vamos a ir a Damaris, que es una de las accionistas mayoritarias en Coca-Cola, y Esteban, accionista mayoritario en Pepsi, ¿verdad? Entonces, van a tener que acatar, vamos a decir, esa decisión. Y si no, bueno, vamos a tener que ir a la parte jurisdiccional, es decir, la parte contenciosa. Me va a quedar otra, ¿verdad? Para poder dar el cumplimiento. Porque normalmente no es de carácter obligatorio, ¿sí? En cuanto al domicilio, hablamos justamente de la flexibilidad. Ustedes mismos pueden acordar dónde realmente, en el hipotético caso que se origine un conflicto, si va a ser, vamos a decir, Damari es brasileña y Esteban es, vamos a decir, de Estados Unidos, pero ellos acuerdan, ¿verdad? Por la seguridad jurídica, ¿verdad? Y la transparencia, que los árbitros, en este caso vamos a poner árbitros de derecho, ¿verdad? O jueces árbitros y que se va a debatir en Paraguay por la seguridad y transparencia jurídica. ¿Sí? ¿Se entiende?
Eso está todo en la ley, la 1879/02. Simplemente resumiendo lo que es el proceso arbitral, ¿verdad? Primero, un medio alternativo de solución. Justamente el conflicto de carácter solamente actúa el Estado. ¿Para qué? Para que cuando sea necesario ejercer ese imperio que no tienen este tribunal arbitral, para que se pueda dar cumplimiento al mismo. ¿Cuáles son las cuestiones susceptibles? Solamente aquellas cuestiones de carácter patrimonial y que sean transigibles. No pueden ser susceptibles del proceso arbitral, por ejemplo, cuestiones de orden público, ¿sí? Parentesco, estado civil, cuestiones de familia, no. Es imposible que podamos llevar a un arbitraje. ¿Se entiende? Es algo muy lógico, ¿verdad? Hasta, inclusive, vamos a decir, más que obvio, ¿verdad? En cuanto al domicilio, también pueden acordar. En cuanto a la forma de cómo van a debatir, también pueden acordar. Por eso la formalización de ese proceso arbitral es muy flexible, porque pueden hacerlo de acuerdo con las partes. ¿Sí? Vuelvo a reiterar. Entonces, normalmente lo hacen grandes empresas, no se someten o no se meten al Poder Judicial. No solamente estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando a nivel mundial, ¿sí? Porque es rápido y además es mucho más, vamos a decir, efectivo, si podríamos hablar hasta eficaz. Pero para que sea eficaz, evidentemente, esto tiene que, tanto Damaris, que es una de las mayores accionistas de Coca-Cola, y Esteban, que es unos accionistas mayoritarios en Pepsi, ¿verdad? Lo cumpla, ¿verdad? Porque si al fin y al cabo vamos a un proceso arbitrario y sabes perfectamente que incumpliste una de las cláusulas, etcétera, etcétera, de algún contrato que llegaron, y después otra vez volvemos vamos a decir, al Poder Judicial, porque como no tiene el imperium, ¿verdad? Entonces va a tener que otra vez volver a tratar de debatir en dicho estrado, ¿verdad? Es decir, recurrir al Estado para dar cumplimiento justamente lo que nosotros acordamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y por último, ¿verdad? El idioma guaraní como lenguaje del proceso. Y ahí le pregunto yo a usted, eso está en el artículo 105, ¿sí? Del Código Procesal Civil. Si bien la mayoría de las resoluciones judiciales están en español, pero acuérdense que nuestra Constitución Nacional de la República del Paraguay de 1992, ¿verdad? Tiene tanto el español o el castellano y el guaraní. Yo perfectamente puedo dictar una resolución totalmente escrita en guaraní. No va a ser nula. Ahora bien, hay ciertas palabras en guaraní que pasada al español, de alguna manera no conduce a lo que realmente yo quise decir en la resolución. Es un poquito compleja. Por eso hay que tener un guaraní casi perfecto y en cuanto a la escritura de la misma forma. Porque el guaraní, ¿verdad? Ustedes perfectamente saben, aquellos que hablan y escriben, ¿verdad? De repente una cosa puede, vamos a decir, terminar o, vamos a decir, querer decir otra cosa que yo realmente no quise decir al emplear el idioma guaraní. ¿Sí? O ya es un yo para. Ya no es más el guaraní ese ancestral, porque ese guaraní ancestral es peor todavía. O ya es un yo para. Ahí hace poco, creo que si buscan, ¿verdad? En Google o inclusive en algún momento, cuando estén en Derecho Procesal Civil 2, les voy a conseguir una resolución dictada en guaraní. ¿Sí? Muy interesante, dándole justamente importancia e hincapié también a aquellas personas que hablan nuestro idioma, en virtud de lo cual son nuestros orígenes, ¿verdad? ¿Sí? Que hay muchos que dicen, ¿y para qué me sirve el guaraní? No, 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 están equivocadísimos, ¿verdad? El guaraní creo que justamente es, primero nuestro idioma, ¿verdad? Demuestra y de alguna manera también nos describe nuestros orígenes, de dónde venimos, y es nuestra lengua.
y por mucho tiempo se dejó, si bien no de enseñar, pero muy poco se enseñaba. Por ejemplo, le pongo un ejemplo mío. Yo soy egresado del Colegio Cristo Rey y creo que guaraní se da solamente durante 2 años, mientras que hoy ya se da desde preescolar hasta terminación. Ya le dan la misma importancia que, si bien, evidentemente, para la comercialización y todo lo que se refiere, vamos a decir, a los negocios, el inglés es justamente uno de los idiomas de carácter universal. Hoy ya no es tanto el inglés, tampoco es el mandarín. Hay que ya empezar a hablar el mandarín, porque ahí Yo, realmente, sí, sí me da maris. pero en el tema civil, por ejemplo, el guaraní se usa más en el oral, ¿verdad? Que en el, Sí, en los sí, orales, sí. Porque normalmente, o sea, yo no presencié tan un juicio civil, sí, sinceramente, o sea, más que sí, escrito porque tuve también yo mi juicio, ¿verdad? Y el sí, guaraní, por ejemplo, yo soy del Chaco sí, y yo hablo guaraní, pero hablo el yo para. el O yo sea, no para, es que mi guaraní es perfecto, el pero guaraní yo ancestral, creo sí, que mucha gente no quiere hablar el guaraní, pero hay gente que no entiende el castellano. Acá, por ejemplo, y hay personas así, no tiene nada que ver con la humildad, ¿verdad? Con el estado no, no, económico. no, no, no hay que Hay confundirlo, personas que se criaron en la campaña o vivieron acá y hablan el guaraní. Y muchas veces ellos sus derechos en español no saben cómo expresar. Entonces, de repente en guaraní ellos más rápido totalmente, te entienden o algo así, ¿verdad? Por eso es importante manejar. totalmente. Por eso nosotros tenemos estos dos idiomas, ¿verdad? ¿Verdad? Tanto el guaraní y el español. Pero en el hipotético caso que, vamos a decir, no se pueda, vamos a suponer que en el Chaco tú demandas y vos sos de alguna manera te dan mandato y vos empezás a hablar en guaraní. Y Esteban, que es la parte demandada, es justamente de América del Norte. Ahí vamos a tener que únicamente, como habíamos hablado justamente en una de las clases, poner un traductor para que Esteban entienda cómo se está desarrollando el proceso. Porque yo no tengo la obligación como magistrado de saber el inglés. Sí, guaraní y por supuesto el español o castellano, que viene de Castilla, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Sí, pero hoy se están dictando resoluciones en guaraní. Pero vuelvo a reiterar, es bastante delicado, hay que hablar muy bien y escribir muy bien, porque cada palabra, de repente, acuérdense que aquellos que realmente estudiaron el guaraní tienen muchísimos, pero muchísimos tiempos. No es como el inglés que tiene 3 o 4 tiempos nomás tiene. Mientras el guaraní tiene una cantidad de tiempos. Y al pasar al castellano, de repente estás diciendo totalmente otra cosa lo que querés, lo que quisiste decir. Y ahí viene el problema. Ahí viene el... La gente no le respeta tanto al guaraní y de verdad si te pones a pensar es complicado el guaraní. Y si No te sé si pones es a pensar complicado. antes de Yo, yo, expresar yo, también. yo no sé si es complicado. Yo creo que lo que sucedió, Damaris querida, y esto lo digo con, vamos a decir, con todo respeto, es que pareciera que, como si fuera que aquel que habla guaraní es medio... antes se tomaba de esa forma, ¿verdad? Y hoy es igual, el guaraní, ese de allá, como creo que mencionaste la campaña, ¿entendés? Como si fuera que el que vive en la ciudad es, no sé, sangre azul, y el que vive, vamos a decir, en la parte hacia el Chaco y lo demás, todo lo que es rural, es campaña. Y parece que campaña es como si fuera una suerte de ofensa. No, pero la gente de la Algo campaña habla bien el guaraní. Eso es lo que, a eso yo me refiero, que déjame, hablan bien. déjame terminar la idea, después te paso el micrófono. Lo que quiero llegar es que hoy por fin, no hoy, hace unos años, se dieron cuenta que realmente el guaraní es sumamente importante, ¿verdad? Porque primero una cuestión cultural, uno. Dos, demuestra tanto al chico como hasta hoy, yo que tengo 42 años y ustedes entre 20 y algo,
¿verdad? Es lo que nos describe en cuanto a nuestros orígenes, ¿sí? Es decir, aquellos que realmente hoy ya no hay, creo que ningún colegio que tenga la malla curricular que no enseñe guaraní desde chiquitito. Antes uno hablaba guaraní porque la empleada le hablaba y nada más, o porque uno vive en el interior, pero que es así, es de acuerdo a cómo le hable la madre al inicio. Si me habla en inglés desde el inicio, yo voy a hablar en inglés. Si me hablan en guaraní desde el inicio, voy a hablar perfectamente el guaraní. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no le daban la importancia anteriormente. Lo puedo hablar por mí, ¿verdad? Inclusive años mucho más atrás. Es decir, hoy inclusive hay una ley en virtud de la cual se protege, vamos, intereses difusos, se le da lugar y además estamos hablando de un idioma totalmente particular. Imagínense que Esteban y yo somos grandes futbolistas y nos hablamos en guaraní, nadie entiende. Y nadie va a entender nada. Solamente nosotros para que me haga el pase perfecto y yo haga el gol, ¿verdad? Ya sea de chilena, lo que fuera, y me dice para que yo me ubique en tal o tal lugar a través de nuestro idioma, que es el guaraní. Es hermoso el guaraní. Ahora bien, vuelvo a reiterar, para dictar resoluciones hay que ser muy meticuloso, ¿verdad? Porque cada palabra no puede de alguna manera o no demuestra lo que realmente quiso decir o el juez, lo que cuando uno lee, ¿verdad? Como yo apelo esto, ¿verdad? Pero no es nulo que yo perfectamente pueda dictar una resolución en guaraní. Pues hay muchos que creen, no, pues no se entiende nada, está en guaraní, hermano. Nuestra Constitución Nacional a nivel, estamos hablando artículo 137 de la Constitución Nacional. Primero está la Constitución, tratado, acuerdo, pacto y luego las normas de menor jerarquía, ¿verdad? Y el guaraní, ¿verdad? Vamos a decir, es el idioma y está justamente de carácter o rango constitucional. Así que perfectamente puedo dictar una resolución escrita en guaraní. Perfecto. Yo creo que bastante enriquecedora hoy fue nuestra clase. Siempre Esteban presente. A mí me regocija verlo siempre, tanto en las dos cátedras. Como yo siempre digo, es una oportunidad única. ¿Verdad? Damaris, que ahora se nos agrega, excelente también, ¿verdad? Que es muy preocupada y también están siempre los chats preguntando. Creo que ya te he respondido todas tus, vamos a decir, dudas en cuanto ya sea desde el punto de vista administrativa y espero si tener alguna duda o aclarar sobre la cátedra, bienvenido sea. Así que estoy para esto. Yo simplemente, como siempre digo, soy un canal nada más, ¿verdad? Para proporcionarle un conocimiento y que refuercen el conocimiento que ustedes ya tienen. No soy un maestro, porque creo que cuando uno le felicita a alguien por el día del maestro, ¿verdad? Me parece un poco hasta de alguna manera demasiado, no sé si llamarle, vamos a decir, cuando uno lustra el zapato, ¿verdad? Porque yo creo que el maestro, vamos a decir, un título que solamente pocas personas pueden tenerla. El maestro es aquel que inspira, el maestro es aquel que de alguna manera, a través de esa inspiración, crea seres humanos que pueden cambiar el mundo. Y eso realmente solamente pueden hacerlo los verdaderos maestros. Son muy pocos. Son muy pocos. No solamente maestros en la esfera del derecho, pues en otras esferas. Pero justamente el maestro es aquel que inspira. Y eso es lo que yo intento. No convertirme en un maestro. No quiero ser el de la película de ese Kung Fu Panda que le enseña al panda, al fin y al cabo, a poder, que no, imposible que le venza al tigre ese, ¿verdad? Uno diría hasta es una fantasía, ¿verdad? Si el otro se movía como una bestia y el otro creyó en sí mismo, ¿verdad? Y tenía ciertas habilidades. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Para reírnos un poco, ¿verdad? Hasta tan muy jocoso, ¿verdad? Pero es el verdadero porque le inspiró. No recuerdo cómo se llamaba realmente
vamos a decir, ese personaje, pero bueno, lo inspiró, le hizo creer que realmente él era el verdadero, vamos a decir, el que tenía, el que podía salvar esa ciudad, ¿verdad? Porque cuando abrió el rollo, aquel que vio, yo tengo criaturas y bueno, tengo que ver Kung Fu Panda 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando abrió el rollo no tenía nada, pero lo que realmente demostraba era el mirarte a vos mismo, ver cuáles son tus limitaciones y qué puedes ofrecer a la sociedad. Es tan sencillo, es solamente creer en uno mismo. Por eso siempre digo, no va a depender de mí que ustedes el día de mañana sean buenos profesionales. Cada uno hijo de su propia obra, arquitecto de su propio destino. Es decir, solamente dependerá de ustedes tener un éxito, ¿verdad? En los objetivos que quieran alcanzar. Pero eso también podremos hablar en otra oportunidad, qué es lo que es el éxito. Pues el éxito solamente no es tener dinero, tener, vamos a decir, propiedades o poder, etcétera, etcétera. Yo creo que pasa por otro lado el éxito. Y hoy creo que podemos analizarlo con el COVID-19 perfectamente, pero ya en filosofía, no del derecho, filosofía de alguna manera, vamos a decir, leyendo algunos como a Russell, Schopenhauer, Ross, entre otros, ¿verdad? Ya sería filosofía pura, no filosofía del derecho. La filosofía del derecho, aquellos que son alumnos de mi cátedra, justamente apuntamos, ¿verdad? Cómo de alguna manera esta materia denominada filosofía se incursiona en forma transversal en todo lo que se refiere al derecho, ¿verdad? Ya sea del punto de vista constitucional, del punto de vista, vamos a decir, en la cartera de obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre digo, si ustedes no me callan, yo no me voy a callar. Así que a mí me encanta esto, porque para mí es una pasión, una vocación. Así que voy a tener que callarme y ya desearles un excelente resto de jornada y un buen descanso. Y como siempre digo, cuídense, ¿verdad? Cuidémonos, porque de qué me sirve que yo me cuide si Esteban o Damaris no se cuida. Entonces, yo te cuido, ustedes me cuidan, nos cuidamos y así no nos contagiamos, porque no veo otro camino u otra alternativa, ¿verdad? Por el momento. Espero que no estemos lejos, ¿verdad? De un planteamiento y una solución por parte del gobierno rápidamente, ¿verdad? Y que a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, esto vaya menguando. Bueno, crean que, no quiero ser negativo, no va a desaparecer tan rápido, lastimosamente. Vamos a tener que convivir con esto, pero ya va a depender de nosotros de que esto lo destruyamos. Ya ha sucedido históricamente, no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo. Así que todo se supera. Así que a seguir caminando y del punto de vista de la cátedra, a seguir estudiando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si Dios quiere, alguien permite, las directrices del segundo examen parcial ordinario van a estar en la plataforma y también seguramente una pequeña grabación que va a ser la réplica de lo que estaría, vamos a decir, en los avisos, que son los medios de comunicación, ¿verdad? De la plataforma que nos ofrece la Universidad Autónoma de Asunción, que trato de hacer lo más claro posible, hasta el último detalle trato de escribirle para que no digan luego, no se entendió. Si no entienden ya, bueno. La metodología, ya les adelanto, va a ser la misma, ¿verdad? Multiple choice y siempre digo, código de honor. Aquel que se copia, ¿verdad? Yo no puedo estar detrás de sus computadoras, etcétera, etcétera. Esto es un examen simplemente de evaluación, es individual, y si lo hacen en forma colectiva, los únicos perjudicados son ustedes, no soy yo. Es decir, que yo nunca me presenté jamás, y esto es algo personal, ¿verdad? A un examen o una evaluación sin estudiar, porque al fin y al cabo el que se perjudica es uno. ¿De qué me sirve yo copiarle toda a Damaris? Y bueno, Damaris la que estudió y va a tener el conocimiento, pero Esteban, cuando realmente se le plantee el día de mañana, va a tener el título, sí, vamos a tirar vamos a decir, ojalá ella sea presencial, ¿verdad? El gorrito, pero después se le va a plantear una cuestión, ¿eh? ¿Y esto? ¿Cuándo yo di esto? ¿Qué es esto?
Es decir, va a tener un título totalmente vacío, mientras que Damari va a tener un título con contenido. Esa es la diferencia. Algunos dicen pequeña o gran diferencia. Así que, se dan cuenta, no me voy a callar nunca. Así que esto podemos estar hasta las 9, ya me fui totalmente de la cátedra, pero como me encanta que estén ahí y les agradezco, ¿verdad? Que muestren sus caras, porque eso también a uno, de alguna manera, vamos a decir, le satisface y también vuelvo a redoblar mi compromiso, ¿verdad? Para que las cátedras que de alguna manera doy sean cada vez mejores, ¿verdad? Y eso va a depender también de ustedes. Yo no tengo ningún problema que planteen sugerencias, no les gusta algo, etcétera, etcétera, mi voz, o voy muy rápido, o quieren de otra manera, bienvenido sea. Para mí no existen críticas constructivas, no, eso es una mentira. Sugerencias, mira, estoy abierto de par en par, siempre y cuando sea en beneficio de ustedes. ¿Ok? Bueno, con esto ya les dejo descansar y bueno, a estudiar. Descansen, pero estudien. ¿Ok? Pues nos vemos y gracias por estar como siempre, ¿sí? Nos vemos Igualmente. y les deseo no suerte en Dale, el profe. examen. Éxitos, éxitos. Suerte al azar, no hay nadie a la moneda para poder señalar esta metodología que se usa a nivel mundial, que es el multiple choice, ¿sí? En medicina, se sigue utilizando, imagínense. Pero bueno, ese ya es otro tema, o si no voy a estar 10 horas hablando sobre la metodología del multiple choice. Sí. Bueno, realmente, Dale. realmente contento porque están realmente, y eso a mí me regocija el corazón. Así que sigamos caminando vamos a ir por este camino que es el correcto. Así que Esteban, como siempre, el pulgar hacia arriba. Espero que tu evaluación de proceso y tus exámenes sean así también, ¿verdad? ¿Ok? Dale. Dale. Chao, Damari, chao los que están conectados por ahí y los que ya se fueron ahí, rápidamente. Bueno, gracias por estar como siempre.